La primera es una reflexión de carácter más metodológico, si se quiere, relativa a la eficacia real que tienen las élites. Es decir, si estudiamos las élites es porque pensamos que tienen alguna importancia, porque pensamos que tienen algún efecto en la realidad social y política, ¿no? Pero esto no es evidente en absoluto. De hecho, si uno reconstruye muy grosso modo la evolución de las ciencias sociales desde el siglo XIX hasta aquí, pues hay una tensión permanente entre quienes creen que la agencia humana desempeña un papel importante y ahí pueden estar las élites, y hay quienes creen que son las estructuras sociales y económicas las que determinan el cambio histórico, ¿no? Si quieren ustedes expresarlo en términos un poco esquemáticos del viejo marxismo, pues dentro del marxismo estaban quienes ponían más énfasis en que la historia se explica a través del desarrollo de las fuerzas productivas. Eso sería una explicación estructural, y había otros que pensaban que la historia se explica en mayor medida por la lucha de clases, por las estrategias que adoptan grupos sociales con intereses económicos y cómo la correlación de fuerzas entre ellos da lugar al cambio histórico. Por supuesto, todos han intentado siempre reconciliar o encontrar la síntesis entre estas dos perspectivas, pero el hecho de que existan indica que no es fácil admitir en el primer momento que las élites importen. Podría ocurrir que las élites sean simplemente un reflejo epifenomenal o superestructural que no tienen relevancia alguna más que funcional, es decir, que desempeñan unos pequeños papeles, pero que lo que sucede en la realidad no está determinado por las élites, sino que está determinado por estructuras de más largo plazo, ¿no? Por lo tanto, todas las teorías elitistas atribuyen una importancia considerable a el papel de la agencia humana. En el límite, si pensamos que la élite es muy pequeña, las teorías elitistas se reducen a teorías conspirativas. Las teorías conspirativas son aquellas que piensan que el mundo lo manejan muy pocas manos, ¿no? Los miembros del Club Bilderberg, o como se diga, o los protocolos de los sabios del Sion, lo que sea, ¿no? Pero ese es el elitismo llevado a un extremo. Si lo reducimos la élite a los que verdaderamente manejan las claves del poder, pues acabamos en teorías conspirativas. Si consideramos que la élite es más amplia, y aquí quizá nos podamos incluir algunos o no, entonces, por ejemplo, podemos hablar de una clase profesional que puede cubrir a lo mejor el 10% de la sociedad. El 10% de la sociedad frente a los 50 personas o 100 personas o los que sean del Club Bilderberg ya es una diferencia, ¿no? Y ya pueden concentrar un poder real. Esta tensión sobre élites frente a estructuras atraviesa la historia de las ciencias sociales. Por poner un ejemplo muy rápido que conozco más de primera mano por mis propias investigaciones. En los años 80 y 90, cuando se intentaba explicar por qué algunos países transitaban de la dictadura a la democracia, la explicación dominante fueron las élites. Las élites del Estado reformistas y las élites de la oposición moderadas se ponían de acuerdo en algún arreglo que diera pie a un sistema democrático. Eso fue, evidentemente, la explicación fundamental para entender la transición a la democracia en España, ¿no? Había unas élites dentro del franquismo que eran los reformistas, que se entendieron bien con las élites moderadas de la oposición, con las élites de la democracia cristiana, el PSOE y el Partido Comunista, y consiguieron unos grandes acuerdos en virtud de los cuales tenemos la democracia en la cual ahora nos encontramos. Bien, esta tesis, este enfoque o este análisis que fue dominante en la década de los 80 y de los 90 del siglo pasado, ya casi no queda nada de él. En el siglo XXI los enfoques dominantes consideran que las élites son simplemente una anécdota, que lo que importa son estructuras sociales, que tienen que ver con los grados de desigualdad económica que hay en las sociedades, por ejemplo. Y entonces, si España pudo ser una democracia en el año 77, es porque tenía una renta per cápita muy elevada y había conseguido el franquismo ampliar la clase media. Esa clase media emergente moderó las preferencias sociales y fue posible el cambio político. Aquí las élites habrían sido simplemente resultado de unas tendencias estructurales que venían de más lejos, ¿no? Entonces, si nos seguimos preguntando por las élites es porque todavía creemos que algo de agencia queda en la historia, ¿no? Y eso es lo que resulta un poco difícil de concretar. ¿Cómo es posible que unos pocos señores tengan un poder de decisión real
sobre sociedades extremadamente complejas, extremadamente plurales, con poder económico y político fragmentado, etc. Entonces, ¿cómo pueden ser las élites tan importantes? Eso tiene que ver con el grado de concentración de capital que tengan las élites. Esas élites pueden concentrar capital, antes Fernando lo ha dicho en su intervención, capital económico, capital político, capital cultural o intelectual, ¿no? En la medida en que sean capaces de acumular una cantidad importante de este tipo de capital, pues pueden tener una influencia real. ¿Cuánta? No sabemos. Es decir, si tratamos de explicar la crisis económica de los países desarrollados a partir de 2007-2008, ¿debemos atribuirlo a las decisiones de las élites o debemos atribuirlo a las dinámicas propias de un sistema capitalista muy complejo y muy interdependiente? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo adjudicamos quién lleva la razón ahí? Es extremadamente difícil. Entonces, mi segunda observación, basado en esto, es un intento de entender qué ha pasado con las élites en estos últimos, vamos a decir, 15 años y cómo esas transformaciones de las élites pueden haber tenido algún tipo de influencia en la crisis política en la que nos encontramos, no en España, sino en muchos otros países. De hecho, me gustaría ir más allá de España, me gustaría ir más allá de la Unión Europea. Quiero decir que esto es un fenómeno que también se produce en países muy diversos como pueda ser Estados Unidos o Brasil. En fin, se puede ver más allá de las fronteras de Europa, ¿no? Y esta es una hipótesis ambiciosa que la tengo que expresar telegráficamente y luego quizás, si hay tiempo, pues se desarrolla y si no, pues cae en el olvido. Pero la hipótesis es la siguiente. La hipótesis es que durante casi 2 siglos, por la forma en la que se constituyen los Estados-nación, hay una cierta unidad entre élites y pueblo y ciudadanía. Eso tiene que ver con el proyecto nacional, y con que los Estados se intenten organizar a escala nacional. Y en la medida en que se intentan organizar a escala nacional, el Estado es la estructura administrativa, política y militar en la que se encarna la nación. La nación se encarna ahí y los servidores del Estado son aquellos que promueven los intereses de la nación. Y así ha sido durante toda la revolución liberal del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. Pero a finales del siglo XX, yo creo que es donde Agustín ha señalado antes, a partir de los años 70, algo se quiebra, algo empieza a romperse ahí. Y se producen cambios estructurales que hacen que lo que antes eran élites nacionales ahora pasen a ser élites cosmopolitas. Y la vinculación o la identidad o la continuidad que había entre ciudadanía y élite, que se sostenía sobre este fundamento nacional, empieza a erosionarse, empieza a desgastarse. Y las élites ya no van a actuar respondiendo a la comunidad y al proyecto nacional en el que se encuentran, sino que van a empezar a responder a otro tipo de cuestiones. Van a empezar a responder a cosas que tienen que ver con la economía globalizada, con la estandarización de las políticas, y aquí tiene mucho que ver lo que ha dicho antes Agustín sobre consensos sobre políticas económicas que son novedosos y que, que rompen con la soberanía estatal clásica. Y esto, por decirlo muy brevemente, es consecuencia de lo que los sociólogos han llamado la teoría de la sociedad mundial. Es decir, a partir de los años 60 observamos cómo los estados cada vez son más parecidos entre sí y cómo los estados responden más a lo que piensan de ellos otros estados que a lo que piensan sus ciudadanos. Y esto no es porque las élites sean perversas o sean malignas, esto es simplemente porque la sociedad a nivel internacional, a escala mundial, empieza a organizarse así. Todos los estados empiezan a ser muy parecidos, todos tienen las mismas estructuras, todos tienen sus ministerios de Hacienda, todos tienen sus ejércitos, sus tribunales constitucionales, todos tienen los ministerios donde promueven el deporte y la cultura, todos tienen sistemas de educación muy parecidos a pesar de necesidades completamente diferentes y hay una homogeneización o estandarización de todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder económico, político y cultural. A medida que la presión que viene de fuera del Estado, es decir, de la presión interestatal, comienza a ser más fuerte, las élites empiezan a responder en mayor medida a esas presiones internacionales o esas expectativas de lo que tienen que hacer desde el punto de vista internacional y la ciudadanía empieza a pesar menos. Y cuando la ciudadanía empieza a pesar menos y la ciudadanía empieza a comprender que las élites no están allí para defender el proyecto nacional del que forman parte, sino que están ahí
para cumplir las expectativas del sistema internacional, de la sociedad, mundo en la que nos encontramos, empieza a erosionarse el vínculo representativo. Y es cuando comienzan los problemas políticos. Yo diría que un diagnóstico muy general de lo que nos ha pasado en los últimos 15 años es que el vínculo representativo entre ciudadanos y élites se deshace porque las élites no están tan interesadas en satisfacer las demandas de los ciudadanos, sino que están más interesadas en poder homologarse al resto de élites mundiales que hay en el planeta. Y ahí entonces se producen todos estos movimientos en los cuales la representación queda averiada, y cuando la representación queda averiada, la ciudadanía, en una reacción muy comprensible, comienza a demandar que quizá haya que sustituir a unas élites por otras. Y comienzan los problemas de inestabilidad política de los que hemos sido testigos durante estos últimos 10, 15 años y que en realidad vienen de atrás y que yo creo que comienzan. El primer laboratorio donde esto se ve de forma clara es en Italia, en la Italia de los 90. Italia siempre va como un paso por delante del resto de las democracias representativas y cuando se destroza o se rompe el sistema de partidos tradicional y surge Berlusconi en los años a mediados hacia el 94, pues es ahí cuando vemos donde vemos por primera vez como en un país desarrollado occidental la democracia representativa se rompe desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, antes de la Segunda Guerra Mundial había habido otros fenómenos muy complejos a los que no me puedo referir aquí. Si esta forma de plantear el divorcio entre élites y ciudadanía, porque las élites responden a las expectativas de otras élites internacionales, es correcto, deberíamos observar que algo común a todos los países con crisis políticas es que los ciudadanos dejen de confiar en sus representantes. Y ha habido una encuesta reciente interesantísima del Pew Research Institute, hecha en 19 países, que tengo por aquí los datos, en la que preguntan el grado de acuerdo con que los cargos oficiales se preocupan de lo que piensa la gente como ellos. O sea, al ciudadano se le pregunta, ¿usted considera que los cargos oficiales defienden las ideas de gente como usted? Y las respuestas son tremendas. Es decir, en Grecia el 84% de las personas consideran que los cargos públicos no se ocupan de sus demandas o que no escuchan sus demandas. Grecia, evidentemente, tenía que ser el país en el que esto saliera más alto, por las razones que ha apuntado Agustín anteriormente. Pero es que en España y en Francia estamos en el 76% empatados. Quiere decir que el 76% de los ciudadanos piensan que sus élites no se preocupan por sus problemas. Esto puede parecer una frase tópica o algo demagógica, pero el hecho de que se observen o se constaten porcentajes tan enormes es indicativo de que algo se ha roto en el vínculo de confianza entre los representados y los representantes. Y uno puede pensar, como Fernando, que tenemos unas élites especialmente mesetarias y pobres, mediocres, etcétera, y yo estoy seguro que algo de eso hay en España, pero también hay algo más general. Hay algo más general que tiene que ver con lo que señalaba Agustín, de que hay una imposibilidad práctica de poder escaparse de las presiones que proceden de esta sociedad mundial en la que nos hemos visto envueltos en las últimas décadas, ¿no? No ocurre así en todos los países. En Suecia, por ejemplo, el 55% de los ciudadanos consideran que los políticos sí se hacen cargo de sus preocupaciones e intereses. En los Países Bajos, el 51%. Pero son casos son casos casi ya anecdóticos, son casos un poco desviados. La tendencia es que en casi todos los países, no solo de Europa Occidental, sino más en general, hay ya una mayoría de ciudadanos que consideran que sus políticos no se ocupan de sus problemas. Y lo que decimos acerca de los políticos se puede ampliar, por supuesto, al resto de intermediadores, es decir, intermediadores económicos e intermediadores culturales e intelectuales. La explicación, por tanto, sería que las élites en la época del Estado-nación clásico no planteaban excesivos problemas o planteaban problemas de otro tipo, pero en el Estado mundial o en la sociedad mundial en la que nos encontramos, estas élites están muy constreñidas, están muy sometidas a exigencias o imperativos que desbordan con mucho las fronteras del Estado-nación y, por lo tanto, se produce un divorcio entre élites y representantes, entre élites y representados que pone a la democracia representativa en una situación crítica.
Y así podría explicarse, a mi juicio, que en lugares tan distintos como pueda ser Brasil, Estados Unidos, España, Grecia, Austria o Polonia, podamos observar estos fenómenos en los que la ciudadanía exige un reemplazo en las élites pensando que todavía es posible que haya algún tipo de vínculo representativo como el que conoció tiempo atrás. Yo, como antes ha dicho Fernando, soy pesimista. Creo que ese modelo de democracia representativa, que ha tenido un papel fundamental en la historia y que ha sido muy valioso en muchos sentidos, está hoy ya en un estado de agotamiento terminal. Muchas gracias. Gracias, Pacho, que nos has traído nos has hecho una explicación estructural de la traición de las élites. Faltaba este elemento. No sé cómo estará el paciente público, pero creo que la situación de sobrecarga de temas y de estímulos y de elementos no hace más que empeorar. José Luis Villacañas, muchas gracias. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Solo un instante de percepción distraída me ha llevado a aceptar que el orden de la mesa sea por orden alfabético. Es algo que aprendí hace mucho tiempo cuando hacía la mili, porque a la V siempre le tocaba cargar con la placa del mortero. Y esto ha pasado ahora algo así, ¿no? Tengo que cargar con todo lo que han dicho mis y para ser más precisos, con el último diagnóstico de Ignacio, que es demoledor, ¿no? Pero claro, ¿qué decir después de toda esta exposición con la que estoy bastante de acuerdo en general? Quisiera proponer tres argumentos que en cierto modo tienen que ver con lo que podríamos llamar una historia conceptual de la contemporaneidad, ¿no? Esto es, la contemporaneidad podemos caracterizarla como ese momento que irrumpe después de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, pues ha tenido una historia acelerada que permite identificar algunos umbrales de época que son interesantes. Los umbrales de época no quieren decir que no generen estratos temporales, ¿no? Ninguna época pasa realmente, ¿no? Pero sí pueden ser caracterizados por elementos de irreversibilidad, ¿no? Yo creo que si no tenemos este contexto de historia conceptual, de desplazamiento de época, es muy difícil tener un diagnóstico real acerca de la problemática de las élites, ¿no? Como es obvio, esta dimensión acelerada del tiempo histórico que nos toca vivir está íntimamente relacionada con una cosa, que es la historia del capitalismo, la historia de las transformaciones del capitalismo y su relación, su tensión con la democracia, ¿no? Que en modo alguno es evidente, que en modo alguno es clara, que en estos momentos comienza a ser, como ha dicho Agustín, comienza a ser asfixiante, ¿no? Mientras que el fordismo tuvo una relación con la democracia determinada, el capitalismo financiero en el que vivimos no es evidente que tenga elementos de afinidad electiva con la democracia, ¿no? Podríamos pensar que el fordismo era una construcción social de todos ganan, ¿no? Que estaba predispuesto desde su primera descripción con Max Weber a el pacto interclasista. Esto en el capitalismo financiero no es. El capitalismo financiero no es todos ganan, ¿no? Por su estructura no es todos ganan. Y por lo tanto quiebra inevitablemente la promesa democrática de algún modo, ¿no? Pero resulta claro, y esto
es evidente que desde el mismo Fordismo, esto es, desde ese pacto interclasista, ¿no?, que se buscaba desde el Fordismo, ya emerge la necesidad de neutralización de elementos centrales de la economía. Lo que se realiza en el año 70, que ha invocado Agustín, evidentemente ya está previsto, teóricamente previsto, por Carl Schmitt en la conferencia de Estado fuerte, economía sana. Está previsto directamente la creación del Banco Central alemán que neutralice la lucha democrática y que impida que la lucha democrática esté en condiciones de conquistar el Estado y sus herramientas de intervención poderosa en la economía. Pero ese momento de Smithiano es un momento de debilidad ordoliberal. Los ordoliberales están pensando en hacer exactamente esto y además con el argumento del Banco Central alemán, de la sentencia de Maastricht, diciendo que ordo es el fruto del conocimiento y de la ciencia. No, el ordo no es expresión de la voluntad. Ordo es reconocimiento del orden científico de la realidad. Entonces, esto nos lleva claramente a algo que podemos decir con toda claridad, que ya en la misma estructura de la expansión industrial del Fordismo, ya estamos claramente anunciando, y al final Smith tiene que reconocerlo, el final de León del Estado. El final de León del Estado es lo que está en la base de la construcción de una sociedad internacional nueva. Esto es el León de la soberanía, el desplazamiento de la soberanía. Si la soberanía ha tenido históricamente dos formas de constituirse, fisco y moneda. Estos son realmente las señas de identidad de la soberanía a lo largo del tiempo. Y esto ya no está en los estados. Claramente no está en los estados. Y el capitalismo financiero que tenemos en este momento no puede efectivamente sostenerse si la soberanía financiera sigue estando en los estados. Esto, una de dos. O capitalismo financiero o soberanía estatal de la moneda y del fisco. Y aquí la contradicción es evidente. Ahora, el problema de las élites es este, a mi modo de ver. Y por eso estoy muy de acuerdo con lo que decía Ignacio en relación con la epifenomeneidad de las élites, ¿no? Y por eso yo había titulado la primera parte de mi intervención como una fenomenología de las élites. Esto es, el fenómeno de las élites. El hecho de que aunque el León del Estado haya acabado, el fenómeno de las élites no puede acabar. Y claro que esto tiene que ver, con la dimensión... estoy muy smithiano esta tarde, tengo que mirármelo. Con la dimensión catejóntica del Estado, todavía, ¿no? Esto es, sabemos desde Schumpeter, desde el joven Schumpeter, no desde el Schumpeter mayor, desde el joven Schumpeter, en 1916, 17, el lector voraz de Weber, que el capitalismo es crisis, que el capitalismo es... el capitalismo no puede garantizar su propia evolución, más que destruyendo. Destrucción creadora. No puede garantizar su evolución más que mediante una clarísima inestabilidad. Y este problema de la inestabilidad interna del capitalismo es el problema que las élites funcionalmente vienen a resolver. Esto es, en el fondo son catejónticas porque ante la inestabilidad que produce el capitalismo da una compensación de continuidad. Y ante la estructura anónima, beberianamente maquinal, automática del capitalismo, todavía dan la impresión de que hay alguien ahí. Esto es, todavía dan la impresión de que Luhmann no ha triunfado completamente, de que necesitamos seres humanos y de que, en el fondo, no estamos entregados, Polanyi, a un molino diabólico, ¿no?, que funciona, sino que hay alguien ahí y ese alguien ahí tiene que tener rostro humano, ¿no? La estructura de estabilización, la estructura de contención, la estructura catejóntica, lo sabemos, tiene que tener algo parecido a autoritas,
algo parecido a autoritas, ¿no? No puede meramente ser un cuerpo administrativo, ¿no? Y esta es la función de las élites en estos momentos. Pero claro, esto es encargarle a las élites cosas muy contradictorias, porque evidentemente es cargarle con el rostro estabilizador de una situación permanentemente inestable. Y claro, para esto tienen que configurarse de un modo que yo me atrevería a llamar casi orgánico. Esto es, no hay ninguna élite que pueda ser fragmentaria en estos momentos. No hay ninguna élite que pueda decir, no, una élite universitaria, intelectual. No, pero ninguno de los que estamos aquí, si un gran periódico nos pone la proa, estamos perdidos en el anonimato. Las élites tienen que ser orgánicas porque solo cuando están relacionadas de un modo íntimo entre sí permiten alguna idea de estabilidad, ¿no? Y de continuidad histórica. Y por eso, en cierto modo, tienen que lograr algo que a mi modo de ver es lo más relevante. Tienen que lograr algo que consiste en introducirse en el mundo de la vida. Yo sé que la noción de mundo de la vida es una noción muy compleja y posiblemente no completamente definible. Pero quiero decir que el mundo de la vida es el conjunto de presupuestos que nos dan idea de estabilización sin aporte reflexivo, ¿no? Las élites tienen que introducirse en el mundo de la vida porque es la única posibilidad de que nuestro mundo de la vida tenga algo de vertebración, algo de estabilización, pero tienen que hacerlo de tal manera que constituyan un paisaje visible y humanizado de lo que en sí mismo es un molino diabólico, ¿no? Este paisaje visible, humanizado, en el fondo tiene que ser aceptado como una estructura implícita, una estructura que no necesitamos, ¿no?, tener que describir mediante percepción atenta. Por eso es verdad lo que el viejo Smith decía, que, una vez más, que una élite es aquel grupo que no permite hacer su sociología. No puede ser descrito sociológicamente. ¿Por qué? Porque está más allá de la reflexividad. Porque está más allá de lo que necesitamos hacer que emerja de un modo reflexivo. Porque su función es darnos una cotidianidad de orden, ¿no? Y, por supuesto, esto, claro, que tiene sus compensaciones económicas. Alguien que ejerce esa función, que no es precisamente un profesor universitario, es pagado como tal, y configura lo que, de manera, leyendo esta tarde el escrito de Vitale, ¿no?, me parecía muy sugestiva, constituye lo que un Maquiavelo llamaría el popolo grasso. El popolo grasso. El popolo grasso no es algo que realmente se le pueda poner nombres y apellidos, pero no es rentista, creo, Fernando. Es el conjunto de jueces implicados en el sistema, el conjunto de capitanes de empresa, el conjunto de administradores de fondos financieros. Por supuesto que hay muchos rentistas, pero la forma rentista en el mundo financiero es per se, ¿no?, la forma de entender el capitalismo. Pero también los directores de programas televisivos, los que dan estabilidad al tiempo, ¿no? Esto es realmente, a mi modo de ver, lo que es la élite. Y por eso se nos cuelan, ¿no?, de un modo que no necesitamos reflexionarlo. Ahora, el problema aquí es, y esto es muy importante, sí, es verdad que ya no estamos en la historia, en ese momento histórico del fordismo, estado de bienestar, etcétera, etcétera. Sí es verdad
que posiblemente ya no estemos en una situación mundial atravesada por la ingenua globalización, por lo que podemos llamar la dimensión estrictamente neoliberal de la segunda globalización que hemos tenido, en la medida en que la segunda globalización estaba sostenida sobre la dolarización, sobre esa financiarización, ciertamente, estaba sostenida sobre los acuerdos de comercio mundial, estaba sostenida fundamentalmente sobre un presupuesto, a mi modo de ver, que se ha verificado ya irreversible, que era que Estados Unidos podría surfear la ola china. Esto es, Estados Unidos podría mantener su hegemonía de una economía dolarizada, y que cuanto China más interviniera, más metiera en el motor de la economía global, él mejor surfearía, ¿no? Y yo creo que esto se ha acabado. Yo creo que hay evidencias que testimonian que esta época en la que crezca China todo lo que quiera porque nosotros iremos por encima, esto ya no es evidente a las élites norteamericanas. Y no se trata de Trump, se trata de la agenda norteamericana. Trump puede desplegar la agenda norteamericana del modo más brutal, pero tenemos que preguntarnos si la agenda norteamericana tiene alguna relación con la agenda Trump. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque se ha producido algo que a mi modo de ver es muy importante, que es que mientras que Estados Unidos pensaba que su hegemonía, en el fondo diseñada después de la caída del muro de Berlín por Fukuyama, diseñada, y Fukuyama era un actor fundamental del Pentágono, no era un académico puro, era un tipo que estaba íntimamente relacionado con una fundación extraordinariamente relevante de Estados Unidos, que es la Fundación por la Extensión de la Democracia. Cuando Fukuyama establece que el único sistema universal que queda en vigor es la democracia liberal, está verdaderamente pensando que Estados Unidos ha ganado la guerra, el dualismo se ha acabado y entramos en una fase completamente hegemónica de Estados Unidos, ¿no? Pero el problema real es que las autoridades chinas no es que solamente pueden estar en condiciones de generar sus propios bancos, Fondo Monetario Internacional, su propio Banco Mundial, para financiar su propia expansión económica, sino que están en condiciones de proponer un programa mundial, universalista. Esto es algo nuevo en la historia de la humanidad. Es algo nuevo. Si veis la foto de la celebración del cumpleaños de Habermas, veréis que hay muchos más chinos que europeos. Y si preguntáis a los que van a la fiesta cómo es que los chinos se han vuelto locos para estar estudiando a Habermas, te dicen, sí, es que están muy interesados en los problemas de normatividad. Normatividad. Los chinos tienen un programa mundial, un programa universalista, que pensábamos que hasta ahora la única potencia que podía hacer un programa universalista éramos nosotros. Pero las estructuras conceptuales básicas del confucianismo, que es lo que está inspirando la ordenación china, y que son profundamente imperiales, no hay que olvidarlo, que configuran un imperio que ha durado más de 4.000 años, estas son estructuras formales, estructuras formalistas de base universalista. Y esto que, a mi modo de ver, y acabo con esto, concluyo, que ha generado, yo creo que ha generado un cambio de ruta de la agenda norteamericana. ¿Por qué? Porque ya saben que no pueden aspirar a una hegemonía. Nunca su sistema de valores universales va a ser traducible al sistema de valores pretendidamente universales chino. Y esto significa que tienen que replantearse su zona de influencia y tienen que replantearse sus formas de tratar a los aliados. Y esta es la cuestión. Y tienen que pasar de una propuesta hegemónica, con lo que sabemos que es hegemónica, persuasiva, de universalización de derechos humanos, a un afianzamiento de sus formas de alianza.
Y esto va a significar una jerarquización de sus formas de alianza, esto va a significar una destrucción de los grandes espacios aliados como Europa, y esto va a significar la definición de nuevas élites. De nuevas élites consulares, para entendernos, de nuevas promagistraturas, de nuevos, podríamos llamar, lugartenientes en los lugares de los aliados. Y van a configurar élites a su imagen y semejanza, élites de las que puedan ser fiables. Y esto es lo que me permite decir que, en el fondo, Vox no es el fruto de la emergencia de los demonios españoles, de los viejos demonios españoles. Vox es el fruto de una nueva consideración, una nueva forma de élites proconsulares que van a tener la confianza de una nueva forma de producción de alianzas y de producción de amistades políticas, ¿no? Y esto será Salvini, y estos son los polacos, y estos son mucha gente que estamos, y esto es Bolsonaro, y esto es una forma de organización de élites que en el fondo están en condiciones de mantener figuras, formas, hábitos, estructuras mentales y, por supuesto, intereses materiales que sean fiables. Y esto en España tenemos mucha experiencia en hacerlo, porque en 1955 lo supimos hacer, y configuramos un cambio de élites maravilloso, fantástico, que dejó al nacionalcatolicismo arrumbado y que generó una nueva élite que sigue gobernándonos y que está muy bien preparada para el nuevo pacto y las nuevas condiciones de pacto con el poder norteamericano. Muchas gracias, José Luis.